Hermanos, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder estar con ustedes de nuevo. Gracias a Dios hemos podido concluir ya dos módulos, los primeros dos módulos de esta serie de Discipulado para Nuevos Creyentes. Hemos podido ya concluirlos. Me da mucho gusto que en esta ocasión puedas acompañarnos al módulo 3. En esta ocasión, este módulo se llama Compartiendo la Fe. Y vamos a estudiar tres cosas muy importantes a través de tres lecciones. La primera se llama ¿qué es el Evangelio? La segunda, ¿cómo puedes evangelizar? Y la tercera se llama el campo misionero. A nosotros como iglesia nos parece importante que el 100% de los miembros de nuestra iglesia estén capacitados para el evangelismo. Vamos a ver en esas tres lecciones, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña que cada cristiano tiene la responsabilidad de compartir su fe. El problema es que encontramos a muchos hermanos y a muchos miembros de alguna iglesia o de las iglesias que a la hora de compartir su fe no saben cómo hacerlo. Por eso es que muchas veces la excusa o la medida de auxilio más rápida es: te voy a traer al pastor, te voy a traer al maestro de escuela dominical, te voy a traer al predicador, él sí sabe cómo hacerlo. Y sucede que, hermanos, siempre estamos evadiendo la tarea y siempre estamos evadiendo la responsabilidad. O no la evadimos, simplemente no sabemos cómo hacerlo, y entonces nos estamos perdiendo la bendición de poder compartir la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, a las personas que nosotros conocemos. El propósito de este módulo es que ahora que tú eres salvo y estás seguro en Cristo Jesús, que sabes lo que es la vida cristiana, cómo debes de vivirla, a qué tienes que enfrentarte, cómo debes de crecer espiritualmente, ahora estés preparado para compartir tu fe. El 100% de creyentes debemos de estar preparados para compartir nuestra fe. Para nosotros esta área es tan importante, hermanos, que además les ofrecemos un curso de evangelismo específicamente a través del cual vamos a compartir algunos de los detalles que vamos a mencionar en estas clases, pero también vamos a ver cómo responder a las preguntas más comunes de las personas, cómo tratar con diferentes tipos de individuos, y también vamos a analizar 4 métodos de evangelismo que te van a permitir a ti compartir de Cristo prácticamente a cualquier persona. Si a ti te interesa, después de tomar estas 3 lecciones, te invitamos también a que busques nuestro curso de evangelismo. Está en audio, tú lo puedes descargar a tu tableta, tu iPad, tu iPhone, tu computadora, a un CD, a una USB, y puedes escucharlo en el automóvil, en tu casa, mientras estás elaborando tus actividades, o en la oficina, con tus audífonos, no lo sé. Es importante que tú sepas que nosotros ofrecemos este curso de evangelismo y que sabemos que va a ser de gran bendición para ti. Recuerda que además de estos cursos de discipulado para nuevos creyentes, puedes integrar también a nuestro Seminario Teológico Bautista Latinoamericano, a través del cual vas a poder estudiar la especialidad de bachillerato en teología o licenciatura en teología. Si tú deseas concluir cada una de las 29 lecciones que vamos a estudiar en esta serie de discipulado, no solamente puedes encontrar el link aquí en el Face donde los estamos subiendo, sino que también puedes ir a la página web de nuestra iglesia y en la sección, busca la sección de audiosermones. Allí vas a encontrar todas las lecciones por módulo para que no tengas que estar buscando en la página del Face. Y como lo hemos dicho en otra ocasión, hermano, comparte esta bendición con otros más allí en tus redes sociales, compártelo en tu iglesia, con los hermanos, invita a tus amigos, a tus vecinos a poder estudiar la palabra de Dios. Muy bien, hermanos, ¿estás listo con tu Biblia, con tu cuaderno para tomar notas, con tus notas si es que ya las solicitaste? Si es así, entonces te invito por favor a que empecemos con este nuevo módulo que se llama Compartiendo la Fe, que es el Evangelio. Vamos a entrar en materia, hermanos, y vamos a completar este estudio. Muy bien. El módulo 3, el tema número 1 se llama ¿qué es el Evangelio? Y vamos a ver primero que nada, vamos a empezar, como dicen algunos, desde el principio. Vamos a conocer algunos significados. Primero que nada es importante que sepas que la palabra evangelio proviene de un término griego que significa buenas noticias. En la antigüedad la palabra evangelio o evangelión es una palabra que se utilizaba para determinar cuando una persona le daba a otra o le comunicaba a otra una buena noticia. De tal manera que con el tiempo esa palabra vino a tener una connotación bíblica, o el apóstol Pablo, la palabra de Dios, la toma del uso común y la integra dentro del vocabulario cristiano para hacer referencia a lo que la palabra de Dios implica para una persona que lo escucha. Es decir,
Cuando nosotros decimos vamos a compartir el Evangelio, estamos diciendo vamos a llevarle buenas noticias a las personas. Muy probablemente para ti y para cada uno de nosotros el Evangelio fue eso. Significó una buena noticia de parte de Dios. Y la buena noticia incluía varios aspectos que nosotros vamos a estar estudiando en estas 3 lecciones, y además vamos a poder ampliar en el curso de evangelismo que ya te he referido hace un momento, que tú puedes también encontrar en la página del Face de nuestra iglesia o en nuestra página web directamente en todo el material de manera conjunta. Entonces, primero que nada, la palabra evangelio significa buena noticia. En su uso bíblico, la palabra evangelio implica la buena noticia, que la promesa de salvación por parte de Jesucristo. Fíjense, es algo muy bonito. En el aspecto bíblico implica la buena noticia de que la promesa de salvación en Cristo de parte de Dios para el hombre se ha cumplido. Qué maravilloso es saber que Dios tiene una buena noticia por medio de Jesucristo, y es la salvación, la redención eterna de nuestras almas. Vamos a entender 3 conceptos importantes. Primero que nada, un evangelista. ¿Qué es un evangelista? Un evangelista es un portador de buenas noticias, porque comunica a los demás que Cristo ha muerto y resucitado para rescatarlos de la condenación de sus pecados. Hay ocasiones en las que erróneamente decimos nosotros, yo soy un evangelista. Y dice, oye, ¿tú eres evangelista? Decimos sí. Bueno, en estricto sentido, sí lo somos, siempre y cuando somos personas que estamos acostumbrados a tener como modo de vida el compartir de Cristo Jesús. Sí lo somos si somos personas que nos caracterizamos por ser portadores cotidianos del mensaje de Cristo Jesús. Un evangelista, por eso, normalmente es un predicador o un pastor que se especializa en esa área y está siempre comunicando a través de un sermón, en un púlpito, de una campaña en la calle, en la vía pública, en algún lugar en particular. Una campaña de evangelismo. ¿Qué es una campaña de evangelismo? Es una actividad, ya sea dentro o fuera del templo de reunión de la iglesia, en la que se anuncian las buenas nuevas de salvación. Así que la próxima vez que tú escuches este término de parte de tu pastor, hermano, es que acuérdate que el fin de semana hay campaña de evangelismo. ¿Qué significa? Que todas las actividades que se van a llevar a cabo tienen como propósito comunicar las buenas nuevas de Jesucristo, y en ese sentido tú y cada miembro de tu iglesia deben de estar orando por la salvación de las almas, y también deben de estar invitando a sus conocidos para poder traerlos al templo y que escuchen el mensaje que la iglesia va a comunicar a través del predicador y o de las actividades que se van a llevar a cabo. Hay campañas de evangelismo que se llevan a cabo en los parques. Por ejemplo, nosotros tenemos la costumbre hay hermanos, tenemos un grupo de evangelismo que va al reclusorio, enviamos equipos de evangelismo a algunos estados del interior de la República, tenemos un ministerio de obras de teatro y en los parques de aquí de la colonia, donde se ubica nuestro templo, sacamos los permisos correspondientes y presentamos obras de teatro, presentamos cantos especiales y después un mensaje, todo ello con un fin evangelístico. ¿Qué es un sermón evangelístico? Bueno, es una predicación cuyo único propósito es exhortar a los creyentes, a los oyentes, a creer en Cristo como su Salvador. Entonces, la palabra evangelio significa buenas noticias. Un evangelista es un portador de las buenas noticias, alguien que comunica el evangelio. Una campaña de evangelismo es una actividad dentro o fuera del templo que tiene como propósito comunicar el evangelio de Jesucristo. Y un sermón evangelístico es una predicación, es un mensaje cuyo fin, cuyo propósito es comunicar las buenas nuevas del Señor Jesús. Pero déjenme decirles algo todavía más importante. La Biblia, la palabra de Dios, usa varios términos para resaltar la importancia del evangelio, y es importante que nosotros conozcamos cuáles son esos términos, cuáles son esos versículos,
para que podamos comprender por qué es necesario y por qué es importante que nosotros estemos comunicando. Muy bien. Recuerda que estamos en el módulo 3, en el tema número 1, que se llama ¿qué es el Evangelio? Es decir, estamos adentrándonos en aspectos básicos, en aspectos elementales, y estamos estudiando algunos significados. Es importante, es increíble, por increíble que parezca, hay hermanos dentro de nuestras iglesias que tienen tiempo y que estos conceptos tan sencillos no los conocen. No son capaces de definirlos, no están familiarizados con ellos, no han sido parte de la enseñanza elemental que han recibido en la iglesia. Y que quizás también a veces por eso no le dan la trascendencia o la importancia al Evangelio. Mucho menos quizás se han detenido en darse cuenta en cómo la Biblia, la palabra de Dios, refiere el Evangelio. Muy bien, punto número 1. La Biblia usa varios términos para resaltar la importancia del Evangelio. En los siguientes versos, hermanos, en 5 versos, vamos a ver y vamos a anotar algunos aspectos. Primera a Tesalonicenses capítulo 1. Primera a Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Dije 1, es 2. Primera a Tesalonicenses, primera epístola de Pablo a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos, a ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio de Dios. Entonces, primero que nada, dice Pablo ahí en sus notas, los que me van siguiendo, hay 2 líneas que tienen palabras faltantes. La primera dice: predicamos el Evangelio, y después dice de Dios. ¿Por qué el Evangelio es de Dios, hermanos? Bueno, se llama el Evangelio de Dios porque es Dios, el Padre, quien toma la iniciativa de darnos a conocer las buenas nuevas, de enviarnos a nosotros esa buena noticia. Dios siempre ha tomado la iniciativa de hacerle llegar al hombre la buena noticia de que desea restaurar la comunión que se perdió allá en el huerto del Edén entre el hombre y él. Así como Adán, cuando Adán pecó y se escondió y escuchó la voz de Dios que andaba sobre el huerto y buscó un lugar donde esconderse, y Dios está buscándolo, y no es que no sepa dónde está, sino que está esperando que el hombre, en este caso el ser humano, la humanidad del día de hoy, esté tomando la iniciativa de salir a su encuentro, pero no lo hace. Él continúa buscando y le dice: ¿dónde estás? A pesar de lo ocurrido en el huerto del Edén, Dios está tomando la iniciativa. Y si ustedes leen la Biblia nos enseña desde Génesis hasta Apocalipsis que Dios está buscando siempre que las naciones, no que tú y tu familia, no que tú y tus vecinos, no que yo y mi país, no, sino que nosotros y todo el mundo entendamos que Él quiere comunicarnos las buenas noticias, la buena noticia de la salvación. 2. Marcos capítulo 1, versículo 1. Entonces, el Evangelio. ¿Cómo es el Evangelio? ¿De quién es el Evangelio? Es el Evangelio de Dios, porque es Dios quien toma la iniciativa de comunicarnos esas buenas nuevas. Lee en tu casa cuando tengas un poquito de tiempo lo que dice Hebreos capítulo 1. Dice que Dios ha buscado muchas formas, muchas maneras de hablar con nosotros. Vamos a ver Marcos capítulo 1, versículo 1. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahora dice del Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué el Evangelio es de Jesucristo? Bueno, porque Dios es el que nos da a conocer la noticia, pero Jesucristo es el que la hace posible. Jesucristo hace posible la salvación porque Él es el que vino al mundo. Él se entregó en propiciación, en pago absoluto y perfecto por nuestros pecados. Es por medio de Jesucristo que nosotros tenemos la redención de nuestra alma. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino,
la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Significa que Él es el único mediador entre Dios y nosotros. 3. Hechos capítulo 10, versículo 33. El libro de Hechos capítulo 10, versículo 33 también, hermanos, nos enseña algo importante que vamos a considerar nosotros. Dice: así que luego envié por ti, voy a leer Hechos 10, 36, perdón. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Se le llama evangelio de Dios, evangelio de Cristo, y ahora dice que está anunciando el evangelio de la paz. Y este término es muy hermoso, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que somos enemigos de Dios, que estamos enemistados con Dios. Y así como cuando tú estás enemistado con un amigo, con tu cónyuge, con tus hijos, con alguna persona que amas, y tú quisieras encontrar la forma de decir las palabras, o de encontrar un intermediario, un intercesor, para que te ayude a tener paz con esas personas o con esa persona, así es el Evangelio. El Evangelio de la paz es un término que nos dice o que nos da a conocer cuál es la forma, cuáles son los términos a través de los cuales nosotros como seres humanos podemos reconciliarnos con Dios. Dios no quiere estar separado de nosotros. Dios no quiere que vayamos a un lugar de condenación eterna. Él quisiera tener una relación personal con nosotros. Y aun cuando nosotros somos los que hemos ofendido a Dios con nuestros pecados, Él es el que envía las buenas noticias. Él se hizo carne, vino al mundo a través de Jesucristo, y hoy ha dejado su palabra escrita, este mensaje de paz, para que nosotros podamos estar en paz con Dios. ¿Qué es la paz? ¿Algún día has deseado tener paz en tu corazón? ¿Sabes? Hay seres humanos que buscamos la paz a través de la meditación, a través de practicar alguna filosofía, a través del ejercicio, a través del amor, a través de la lectura, a través de la meditación, a través de muchas cosas. Pero ¿saben cómo se logra la paz? La paz verdadera, por medio de Jesucristo. Porque la paz viene al corazón del hombre cuando él está en paz con Dios. La paz en el hombre es el resultado de estar en paz con Dios, de recibir a Cristo Jesús en su corazón por medio del Evangelio de Jesucristo. Porque una vez que nosotros estamos en paz con alguien, descansamos. Y la paz que Dios da es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Efesios capítulo 1, versículo 13. Este pasaje nos va a dar otra enseñanza. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Te das cuenta cómo se llama aquí el evangelio? Ya dijimos, es el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo, el evangelio de la paz, y ahora es el evangelio de vuestra salvación. Es el evangelio de nuestra salvación, porque cuando nosotros lo escuchamos, creemos, hacemos profesión de fe, tenemos la salvación de nuestra alma. ¿Y qué dijimos que es la salvación? El perdón absoluto de nuestros pecados de parte de Dios. La seguridad de que al morir iremos al cielo ante la presencia de Dios. Y la seguridad de que hemos sido librados de un lugar de condenación eterna. Punto número 5. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 11. Primera epístola de Pablo a Timoteo capítulo 1, versículo 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Cómo se llama aquí el evangelio? Es el glorioso evangelio. ¿Por qué es el glorioso evangelio, hermano? ¿Por qué te imaginas que es el glorioso evangelio? ¿Te has puesto a pensar en eso?
¿Habías meditado cómo en la Biblia el Evangelio es designado de diferentes maneras y con muchos nombres, y cómo cada uno de ellos nos comunica algo distinto? ¿Sabes por qué es el glorioso Evangelio? Porque la noticia más maravillosa, más hermosa que un ser humano puede recibir no es que va a ser padre, que lo aceptaron en el trabajo, que pasó el examen a la escuela que eligió, que su novia le dijo que sí se quiere casar con él, o que recibió una herencia millonaria. Seguramente todo eso es maravilloso, pero nada más maravilloso como escuchar que Dios nos ama, que Dios escribió una carta de amor amplia, grande, con suficientes palabras, y buscó todos los términos y juntó todo un grupo de varones para decirnos que nos ama y que quiere que estemos en su gloria con Él, que Él quiere estar siempre con nosotros, y que si nosotros le abrimos las puertas de nuestro corazón, Él va a venir y no va a estar a nuestro lado, va a morar en nosotros. Hoy en día todavía hay creyentes que oran erróneamente así: Señor, que el ángel de Jehová acampe alrededor de nosotros y nos defienda. Eso es un error. Un cristiano nuevo testamentario no debe de orar de esa forma. Primero que nada, porque el ángel de Jehová es Cristo preencarnado. Y en el Antiguo Testamento eso era correcto. David oró correctamente diciendo que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, porque en aquel entonces Cristo Jesús no moraba en el corazón de las personas. Pero hoy Cristo Jesús mora en nosotros. Así que un cristiano no debe de orar así. Un cristiano ora con la confianza de que Cristo no está acampando alrededor de nosotros, está en nosotros. Y eso es una hermosa noticia. El Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la paz. ¡Qué maravilloso! Quiero repetir aquí: es el Evangelio de la paz porque nos trae la paz de Dios, porque nos dice cómo estar en paz con Dios. El Evangelio de nuestra salvación, el que nos hace vivir seguros. No importa que yo me muera hoy o nos muramos mañana o en 20 años, somos salvos, vamos con Cristo. Es glorioso porque es la noticia más hermosa que hemos recibido en nuestra vida. Hermano, esto es el Evangelio. Es algo tan hermoso que si tú no estás consciente de esto, no se lo vas a querer comunicar a los demás. Pero cuando nosotros encontramos un lugar hermoso, salimos de vacaciones y encontramos un río, un lago, un bosque, unas flores, el mar, un buen hotel, un buen lugar de comida, llegamos y le decimos a los amigos: oye, y te recomiendo este lugar, está precioso, está formidable, está maravilloso, no es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y te dice: oye, qué padre, la próxima vez voy a ir allí. Eso es, hay algo mejor que eso. Es el Evangelio de Cristo. Hay ocasiones en las que cuando nosotros compartimos de Cristo lo hacemos de manera tan fría, como si estuviéramos comunicando algo común. Y el Evangelio no es algo común, es glorioso. 2. El tema de hoy se llama ¿qué es el Evangelio? Ya vimos algunos significados. Punto número 2, involucrados. ¿Quiénes estamos involucrados en esta hermosa tarea? Déjenme decirles, hermanos, que ningún cristiano está exento de la responsabilidad de anunciar el Evangelio de Cristo. Hay hermanos a quienes no nos gusta hacerlo. Hay hermanos que no lo hemos hecho nunca ni lo queremos hacer jamás. Que lo haga el pastor, que lo haga el ministerio de evangelismo, que lo hagan los siervos o los líderes, como le llaman en tu iglesia, que lo hagan los maestros de escuela dominical, que lo hagan los predicadores. Yo no. A mí me da vergüenza. Nadie estamos exentos.
Todos, el 100% de la iglesia está involucrada. Y si no lo hacemos, Dios nos va a pedir cuenta de ellos. Podemos creer ser los cristianos más maduros y más consagrados de la iglesia, pero si no estamos evangelizando, tenemos un gran problema ante Dios. Quiero que veamos en la Biblia los involucrados. Primero que nada, vamos a ver a Jesucristo y sus apóstoles. Lucas capítulo 8, versículo 1. En la lección de hoy estamos sentando las bases respecto a qué es el Evangelio y por qué es importante que entendamos quiénes estamos involucrados, y en las siguientes lecciones diremos cómo hay que hacerlo. Recuerda que tenemos un curso especial y más amplio de evangelismo. Sin embargo, por supuesto, debes tomar estas clases y posteriormente escucha el curso. Dice así, Lucas capítulo 8, versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Quiero que observes que aquí hay otro término con el cual se le llama el evangelio, pero no voy a hacer referencia, porque la lista que yo te di es enunciativa, no es limitativa. Quiero centrarme en lo que de momento me interesa. Dice la palabra de Dios, iba por todas. La primera palabra que falta allí en tus notas es todas, y la segunda las ciudades, y después dice aldeas. Hermanos, la responsabilidad de la iglesia es ir a todo lugar donde haya personas a compartir de Cristo. Por cierto, yo te invito a ti, hermano, que estás estudiando este curso de discipulado para nuevos creyentes, a que leas 2 libros. El primero se llama Lo único que no podrás hacer en el cielo, y el segundo se llama Pasión por las almas. Si no lo quieres comprar, descárgalo directamente de nuestra página web. Ahí están los 2 libros. Estos 2 libros, hermano, van a cambiar tu vida. Estos 2 libros te van a hacer entender lo importante del evangelio. Jesús fue a todo lugar. Él no menospreció a nadie. Si tú tienes una campaña de evangelismo en tu iglesia y ves a un alcohólico, a un drogadicto, a una persona tirada, dale un folleto. Jesús iba a todo lugar. Él y sus discípulos pusieron el ejemplo. 2. Los cristianos que eran expulsados de sus ciudades por su fe hacían algo. Hechos 8, 4. Mira lo que vamos a aprender en Hechos capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, por todas partes, y luego dice anunciando el evangelio. Hermano, el que tú tengas problemas no te excusa para no evangelizar. Muchas familias en Jerusalén fueron perseguidas por causa del evangelio. Perdieron su casa, perdieron sus bienes, perdieron todo lo que tenían, tuvieron que salir huyendo. Probablemente perdieron un ser amado en el camino, a lo mejor alguien murió, porque la persecución implicó también la pérdida de vidas. Y ellos tuvieron que buscar nuevos lugares de habitación. Y no iban, Señor, ¿y por qué si yo me consagré a ti? Se murió mi hijo, se murió mi padre, perdí mi casa, y yo ahora estoy sin trabajo, y está deprimido en su casa, llorando, lamentándose, ya no volví a ir al templo, ya no volví a ir a la iglesia. No, hermanos. Yo te voy a hacer una invitación. La próxima vez que haya campaña de evangelismo a tu iglesia, date cuenta cuántos hermanos van. Bien poquitos. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo tiene una buena excusa. Tengo mucho que lavar, tengo mucho que planchar, tengo mucha tarea, tengo mucho trabajo, estoy muy cansado, estoy enfermo, estoy triste, estoy deprimido, tengo problemas. ¿Cómo voy a ir a compartir de Cristo? Esa y muchas excusas más son las que ponemos los creyentes hoy en día. Pero
los hermanos de Jerusalén, que estaban siendo perseguidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio de Jesucristo. 3. ¿Quiénes estaban implicados? Pablo y su equipo misionero. Quiero que veas Romanos capítulo 15. Acompáñame al libro de Romanos. Recuerda, hermano, no estás escuchando nada más como yo leo aquí y como busco en mi Biblia, hermanos, los pasajes. Tú tienes que buscarlos, búscalos ahí en tu Biblia. Acostúmbrate, no seamos perezosos. A veces vamos a la iglesia y nos sentamos con los brazos cruzados y nos acomodamos y vemos cómo el hermano nada más está allí. No, tienes que llevar tu Biblia, tienes que corroborar por ti mismo. Porque si no, cuando estamos compartiendo de Cristo, por eso ni siquiera somos capaces de encontrar los versos, porque no estamos familiarizados con el uso de la Biblia. Vamos a leer Romanos capítulo 15, versículos 19 y 20. La palabra de Dios dice así: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Todo lo he llenado, dice Pablo, del Evangelio. De esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. No había un solo lugar a donde Pablo se hubiera parado, hubiera visitado o hubiera ido, donde él hubiera predicado a todas las personas el Evangelio de Jesucristo. Se esforzaba en hacerlo, buscaba la manera. Y tú y yo, hermano, como cristianos, si ya tenemos tiempo en la iglesia, a estas alturas, en este momento de la vida, deberíamos de saber evangelizar. Y si tú tienes tiempo en la iglesia, hermano, y no sabes evangelizar, debería de darte vergüenza. Porque es algo elemental, es algo básico. Aceptaría que no te supieras de memoria los libros de la Biblia. Aceptaría que no supieras que, no sé, cuántas cosas. Que no te sepan los cantos que se entonan en tu iglesia. Ahora, no estoy diciendo que no sea bueno. Es bueno que lo sepas y que te memorices los libros. Yo mismo te lo he recomendado aquí. No. Lo que estoy diciendo es que hay cosas que quizás es entendible que no sepas. Pero evangelizar no es entendible que no sepamos hacerlo. Es algo elemental. Por eso nosotros lo incluimos en nuestro curso de discipulado para nuevos creyentes. Porque un nuevo creyente, si no aprende a compartir su fe, hermano, si tú eres nuevo, eres parte de la iglesia de Arenal, ¿sabes esto? Si tú no evangelizas ahorita que estás empezando, después te va a costar más. Hazlo ahorita. Tú y todos los creyentes estamos en la lista de los que deben involucrarse y cumplir con el mandato de Cristo de anunciar el Evangelio. Hay dos cosas que la Biblia nos enseña respecto a la tarea que tenemos. La primera se encuentra en Romanos 1:16 y este pasaje está destinado a aquellos hermanos como yo. 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y la primera cosa que la Biblia nos enseña es que no debemos de avergonzarnos del Evangelio. Hoy en día por la calle van personas con su tatuaje de la Santa Muerte y no les da pena. Se levantan las manos, se abren el pecho, se la cuelgan aquí, las tapan en su cara. No les da pena. Hay gente que lleva su imagen, ¿verdad?, de San Judas cargando allí, o de la Virgen María, o de San Fulano, o de San Mengano. Hay personas que van con su Buda allí en el carro, o con su logotipo de anarquistas, o van con, qué sé yo. Bueno, es muy respetable. No voy a hablar yo de eso ahorita. No les da pena. No les da pena andar en la calle con un oído colgando así, ¿verdad? Porque se hicieron una perforación tremenda. La cara llena de tatuajes. Ellos están bien, están a gusto. Pero a nosotros entre más chiquita sea la Biblia, mejor, porque miren, así la podemos esconder bien. ¿Quién nos ve? Nadie.
La forramos con periódico para que no se vea que es una Biblia. Mejor aún, hoy la traemos en el teléfono, así que cuando alguien se acerca, pues le cambiamos rápido. ¿Qué estás haciendo? Aquí viendo mi Facebook. ¿Cuántos de nosotros no hemos dejado pasar oportunidades porque nos da vergüenza evangelizar? Dice Pablo, el evangelio es poder de Dios. ¿Te ha pasado que ves una persona y dices, esa tiene cara de que no va a querer? Y tú le compartes de Cristo y se convierte en el más grande ganador de almas. Pablo tenía cara de que no iba a querer. Y fue el escritor más prolífico, más el apóstol que estableció iglesias. La segunda cosa que nos enseña la Biblia respecto a la tarea que tenemos para evangelizar se encuentra en 1 Corintios capítulo 9 versículo 16, y en este pasaje de la Biblia vamos a aprender algo. Pues si anuncio el evangelio, dice Pablo, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí, dice Pablo, si no anunciare el evangelio. Dice Pablo, yo predico porque necesito hacerlo. Yo no me ando presumiendo, ¿verdad?, cuántas almas he ganado para Cristo. Hay hermanos que dicen, hermano, ¿usted cuántas almas ha ganado para Cristo? No, pues porque yo he ganado como 50, hermano, para la gloria del Señor. No creo que lo digo para presumir, lo digo para la gloria de Dios. Yo siempre he dicho que cuando una persona está diciendo para la gloria de Dios, en realidad es para la gloria suya. Porque si no, no estaría diciendo nada. Y Pablo nunca lo veías diciendo, he ganado 3.250.000 personas y he establecido 35 iglesias, lo digo para la gloria de Dios. No, Pablo, él no se gloriaba. Él decía, yo necesito evangelizar. Tengo esa necesidad de hacerlo. Y si aún yo no tuviera la necesidad de hacerlo, dice Pablo, me es impuesta necesidad. Hay algo bien interesante en este pasaje de 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. ¡Ay de mí! Evangelizar es un mandato, es una orden de Cristo. Y para quienes no lo estamos haciendo, Dios nos va a pedir cuentas. Tú no te puedes catalogar como un cristiano maduro, fiel a Cristo, si no evangelizas. Así de simple. Tú y yo no nos podemos considerar cristianos maduros, fieles al Señor, si no evangelizamos. Punto número 3, el opositor. Segunda a los Corintios, segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. La palabra de Dios, hermanos, dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Quiero que pienses esto, hermano. Cuando tú y yo estamos evangelizando, es decir, cuando tú y yo estamos trabajando para el Señor, hay alguien que también está trabajando, pero no para el Señor, sino para Satanás, para el diablo, para el enemigo. La Biblia dice que Satanás ha cegado el entendimiento de las personas inconversas, para que, a pesar de lo sencillo que es el Evangelio, no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Es decir, para que no comprendan, para que sean duros, para que se estén distrayendo, para que todo te estén cuestionando, para que se estén burlando, para que te digan que tú porque eres un tonto, tú porque ya te lavaron el cerebro, tú porque no tienes estudios, tú porque no tienes nada que hacer, tú porque eres ignorante, eso es para cuando yo esté viejo. No. Y a veces nos enojamos, hermano. No te enojes, no te desesperes. Satanás no quiere soltar a sus hijos. Satanás no quiere soltar a los suyos. Hay un enemigo. Por eso tú y yo tenemos que saber todo lo que el Evangelio implica, cómo se llama, qué significa, para que realmente luchemos, porque es algo que vale la pena que la gente hace.
Y si esto pasa cuando nosotros evangelizamos, entonces podemos pensar, entonces, ¿qué esperanza tengo? Si yo estoy trabajando, pero Satanás manda a sus huestes de ángeles para esa alma arrebatarla, y decir, ¿qué crees que me acabo de acordar que tengo esto para distraer su mente con pensamientos o con palabras? ¿Qué hago? Bueno, recuerda algo. Ve conmigo a Juan capítulo 16, estamos por terminar la clase de hoy. Ve al Evangelio de Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. No estás solo, hermano, en la tarea de evangelizar. No estamos solos. Juan 16, 7 y 8. Juan capítulo 16. Es bonito este verso porque el Señor nos refiere a algo aquí muy interesante. Dice así la palabra de Dios: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Pues si no me fuera, dice Jesucristo, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, cuando ustedes y yo estamos compartiendo de Cristo Jesús, la palabra de Dios, el Evangelio de la salvación, el Evangelio de la paz, el glorioso Evangelio, el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, el Espíritu Santo está convenciendo a las personas de tal manera que ellos realmente pueden comprender, solo que ellos toman la decisión de escuchar la influencia de Satanás o de rendirse ante el convencimiento que el Espíritu Santo los está llevando. Por eso es que decimos que la salvación es una decisión personal. La decisión final es de cada persona. Por eso es que, en virtud de que tenemos un opositor, tú y yo como cristianos tenemos que orar fervientemente para que cada que evangelizamos, que compartimos el Evangelio de Jesucristo, Dios nos dé sabiduría para poder compartir, que hablemos con gozo y con confianza este Evangelio hermoso, y que la gente sea sensible para escuchar la palabra de Dios. Hermanos, les recuerdo que ofrecemos también un curso de evangelismo que pueden ustedes escuchar directamente de la página web de nuestra iglesia. Te recomiendo leer el libro de Pasión por las almas. Si puedes comprarlo, hermano, cómpralo. Si no, descárgalo a tu iPhone, a tu tableta, a tu iPad, a tu teléfono, directamente de nuestra página. Pasión por las almas y lo único que no podrás hacer en el cielo. Esos dos libros, respecto al evangelismo, van a cambiar tu vida. Hermano, que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto.